Un cariñoso saludo para todos ustedes y un agradecimiento por darnos nuevamente la oportunidad de llevar este maravilloso mensaje de salvación. Gracias, muchas gracias por haber colaborado con nosotros en la propagación de los textos bíblicos, de los estudios bíblicos que estamos dando hasta ahora, ¿verdad? Realmente estamos muy emocionados y estamos muy, pero que muy contentos. Recuerden nuestro proyecto, Escudriñando las Escrituras, escrito está. Escudriñando las Escrituras, escrito está. El correo electrónico, escrito está, Lucas 4.8 Nuevamente, escrito está, Lucas 4.8 @gmail.com. Como siempre decimos, en el correo electrónico esperamos todas las sugerencias que ustedes tengan para nosotros para que este proyecto pueda seguir adelante y se perfeccione cada día más. Vamos a comenzar el estudio. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, nuevamente te agradecemos por tantas bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de ser colaboradores tuyos en esta misión tan maravillosa de predicación del Evangelio. Permite, oh Dios, que tú seas también con las personas que están escuchando estos estudios bíblicos, para que tú los impresiones, tú les hables a sus corazones y puedan tener el conocimiento del Evangelio eterno de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos dicho, hoy vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios y se titula La inspiración de la Biblia 1, porque nuevamente tenemos tanta evidencia y tantos textos que tuvimos que dividir en dos estudios. Eso no hay problema. Aquí esto es sin prisa, pero sin pausa. No hay prisa en terminar los estudios. Yo prefiero dividir los estudios en 2, en 3 o en lo que sea necesario, pero prefiero que sea así y que ustedes entiendan bien el mensaje, que quede lo más claro posible. ¿Ok? Vamos a imaginar que a usted se le entrega un mapa. Ese mapa lo va a conducir hacia un tesoro. ¿Qué es lo primero que usted haría? ¿Saldría corriendo a buscar el tesoro? Yo pienso que no. Yo pienso que lo primero que se debe hacer es autenticar el mapa. O sea, estar seguro que ese mapa no es un fraude, que no lo están engañando. Ahora, una vez usted corrobora que ese mapa es auténtico, ya entonces usted tiene la certeza de que va hacia un lugar que sí existe y que es auténtico y que el tesoro es real. ¿Saben qué? La Biblia es un mapa. La Biblia es el mapa que nos dejó nuestro Dios. Y es el mapa que nos conduce a un tesoro. ¿Sí? ¿Qué tesoro es ese? El gran tesoro de la salvación, que no es otra cosa que la vida eterna. Ese es el gran tesoro que nos ha dejado nuestro Dios a través
de su mapa, que es la Biblia. ¿Qué vamos a cubrir en este estudio? En los dos estudios, ya dijimos que lo vamos a dividir en dos. Vamos a dividir, vamos a cubrir los siguientes conceptos. En primer lugar, estudiaremos la inspiración de la Biblia. Si es verdad que la Biblia es inspirada o no, si viene de Dios o no, si realmente podemos confiar en ella, si es verdad que nos va a llevar por un camino seguro hasta encontrar el gran tesoro, que es nuestra salvación. Vamos a aprender también cómo desenmascarar a aquellos que nos quieren extraviar. Ustedes saben que si hay una persona que va buscando un tesoro, hay otras personas que no quieren que encuentren el tesoro y lo tratan de extraviar. Voy a ilustrar en la pizarra para que veamos lo que quiero decir. Este es el camino para encontrar el tesoro, que es la salvación. El tesoro se encuentra aquí. O sea, que este es el camino correcto para encontrar el tesoro, que es la salvación. Pero hay personas que nos quieren extraviar por otro camino, para que nosotros, en vez de el camino correcto, que es este, que es el que nos enseña la Biblia, cojamos entonces un camino que es falso, que es incorrecto. ¿Ven? Así que hay personas, o más bien, vamos a decirlo de esta manera, el enemigo utiliza personas que nos quieren extraviar, porque recuerden que el objetivo principal del enemigo es perder las almas. Él sabe que ya él está perdido, él y sus ángeles, pero él no se quiere ir solo, nos quiere llevar a todos con él. Por lo tanto, usa todo lo que tiene a su alcance para lograrlo. Y uno de los instrumentos que usa es que utiliza a otras personas que nos hacen extraviar el camino por un camino falso. ¿Eh? Vamos a aprender cómo reconocer cuando nos quieren extraviar por un camino falso. Volvemos a la pantalla. Así que vamos a desenmascarar a aquellos que nos quieren extraviar para que no encontremos nuestra salvación. Pero hay otro tipo de persona, o el enemigo usa otro tipo de persona. ¿Cómo desenmascarar a aquellos que nos quieren engañar con tesoros falsos? Y vamos a ilustrar en la pizarra cómo es esta otra situación. Este es el camino hacia la vida eterna. Hermanos, lo que les quiero decir, el camino correcto son las doctrinas que enseña la Biblia, las verdades que enseña la Biblia, todas esas doctrinas y verdades que se pueden corroborar con un escrito está. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que a través de ese camino él pone algunos tesoros falsos.
para que en el camino que nosotros vamos, del conocimiento de la salvación por la Biblia, pues entonces nos pone algunos tesoros falsos. Vamos por este camino, Él nos pone este tesoro que es falso y nosotros, si no lo sabemos reconocer, decimos, pues mira, encontré el tesoro. Pero no es el tesoro verdadero, es el tesoro falso. Y en el camino nos sigue poniendo diferentes tesoros falsos. De esa manera nos quiere hacer extraviar del camino correcto que nos presenta su santa palabra. Ok. ¿Cómo debemos considerar la Biblia? ¿Cómo nosotros debemos considerar la Biblia? El primer texto que vamos a buscar se encuentra en Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Y dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tal vez en los días en que vivimos hoy, una lámpara. Vamos a borrar un poquito. Una lámpara o una lumbrera. Porque allí el salmista nos compara la palabra de Dios con una lámpara o una lumbrera. ¿Ven? La palabra de Dios él la compara con una lámpara o una lumbrera. Y como les decía, tal vez en los días de hoy, 2021, 2020, todavía estamos en el 2020, la lámpara o la lumbrera como que no tiene mucha relevancia, dicen, con la energía eléctrica y todo eso. Precisamente, no toma mucha relevancia hasta que la energía eléctrica se nos va. Cuando no tenemos la energía eléctrica, que no tenemos las luces, entonces la lámpara y la lumbrera o la antorcha cobra entonces un interés especial. En la época en que se escribió este salmo, lógicamente no existía la energía eléctrica. Lo que existía era la lámpara y la lumbrera. Y lo que utilizaban ellos para alumbrarse el camino cuando iban por la noche de un lugar a otro era precisamente unas lámparas y unas lumbreras. ¿Para qué? Para no tropezar. Poder ver los obstáculos. La lámpara le servía para que la persona que iba caminando de noche no tropezara y pudiera ver los obstáculos. Y también le servía para que no se extraviara. Porque con la lámpara podía ver el camino, y si el camino se bifurcaba en 2 o en 3 o lo que fuera, podía decir, ok, puedo identificar que este es el camino correcto. Esa es la misión precisamente de la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos a profundidad la palabra de Dios nos va a ir iluminando el camino. Recuerden, hasta encontrar el gran tesoro que es la salvación. Así que el primer texto que estudiamos de la palabra es que el salmista nos compara la Biblia con una lumbrera, una antorcha o lámpara que nos ilumina el camino.
para evitar tropezar y evitar extraviar el camino. Nos indica el camino correcto. Ahora bien, vamos a hacer otra pregunta. ¿Es auténtica la Biblia? ¿Realmente es auténtica? ¿Cuál es su origen? La misma Biblia nos lo contesta en el capítulo 2 de la epístola de Pedro, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Vamos a leer lo que nos dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Vuelve y repite el concepto de la antorcha, porque para la época de Pedro tampoco se conocía la antorcha, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro comienza en el versículo 19 diciendo que la palabra de Dios es la palabra más segura. O sea, que si podemos confiar en la palabra de Dios, por supuesto que podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra más segura. Dice que debemos estar atentos. Atentos. Atentos significa que no podemos despreciar la palabra de Dios. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Con qué compara el apóstol Pedro a la palabra de Dios? ¿Han visto ustedes un amanecer? ¿Han visto ustedes cómo el sol sale? Es un espectáculo maravilloso. Ese sol comienza a salir poco a poco, poco a poco. Y en la medida en que el sol va saliendo, la oscuridad se va retirando. El apóstol Pedro nos dice que esto que nosotros tenemos aquí es como el sol. Nos alumbra, nos ilumina. Y en la medida en que la palabra de Dios nos va iluminando la noche, o sea, el desconocimiento. De la palabra de Dios se va yendo o se va disipando. La Biblia nos dice el apóstol que es como el sol. Qué comparación más linda. Pero nos sigue diciendo todavía más. En el versículo 20 y 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué nos quiere decir ahí el apóstol? Que la interpretación de la Biblia no es privada, precisamente. No es que yo escoja algunos textos bíblicos a mi conveniencia para entonces tratar de basar mi creencia en esos textos bíblicos. No sé si me entendieron. Hay personas que estudian la Biblia que ya tienen una creencia. Esa creencia posiblemente es una creencia tradicional. O sea, que aunque esa creencia no ha estado basada en la Biblia, es lo que se ha dicho por generaciones, en la familia o donde sea, pues piensan que lo que
ellos piensan es correcto. Y entonces lo que hacen es que buscan en la Biblia tratando de probar esa creencia que ellos tienen. ¿Ves? Pero no van a la Biblia con la actitud humilde de aprender lo que verdaderamente la Biblia nos quiere enseñar. Por eso es que el apóstol dice que no es de interpretación privada. Nos sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro es categórico. Nos dice primero que la escritura no fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue que, digamos, al mismo apóstol Pedro le dio la gana de escribir eso. O el apóstol Pablo le dio la gana de escribir aquello. O a Moisés le dio la gana de escribir aquello. No. Dice que la escritura, esto que nosotros tenemos aquí, no fue traído, repito, no fue traído por voluntad humana, sino que fue inspirada. Y esto es bien importante que lo tengamos en consideración. Inspirada por Dios a través de el Espíritu Santo. Por lo tanto, este libro tan maravilloso que nosotros tenemos aquí no es un libro cualquiera. Este es el libro de Dios. Este es el mensaje que nuestro Dios quiere darle a toda la humanidad. Otra pregunta que podemos contestar. ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Realmente podemos confiar en la Biblia? El apóstol Pedro nuevamente nos dice lo siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 24. Nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estas palabras sí que son bien, extremadamente inspiradoras. Dice que nosotros hemos sido, voy a borrar acá. Dice que nosotros hemos sido renacidos. Y lo separo precisamente para que entienda lo que quiero decir. Renacidos significa que hemos vuelto a nacer. Es decir, que a través de la palabra de Dios, nosotros volvemos a nacer. Volvemos a nacer. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que éramos antes de conocer la palabra de Dios, desapareció, murió, se fue, se enterró. Ahora somos nuevas criaturas. Hemos sido renacidos. Por eso es que cuando ustedes conocen a una persona y tienen una conducta y esa persona conoce la palabra de Dios, generalmente ustedes saben que conoció la palabra de Dios
porque su conducta es modificada. No porque la persona quiera, sino por la que la persona fue renacida. La palabra de Dios lo renació, como me renació a mí. Gloria sea su nombre. ¡Qué maravilloso! Yo fui renacido en la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto. No solamente dice que hemos sido renacidos, sino que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Oigan, esta expresión de que vive y permanece para siempre es una expresión que nosotros debemos de dedicarle un momentito. Fíjense lo que dice el apóstol. Dice que la palabra de Dios vive y permanece. ¿Qué significa que vive y permanece? Hermano, una de las interpretaciones que le podemos dar es que la palabra de Dios no cambia. Es consistente. ¿Escribí bien? Consistente. Sí. Consistente. Es el mismo mensaje. ¿Saben cómo podemos probar eso? Fácil. Fácil. En los primeros estudios dijimos que el primer libro de la Biblia, el Génesis, se escribió alrededor del año 1500 antes de Cristo. Este libro que nosotros tenemos aquí, el Génesis, que está en todas las Biblias, se escribió alrededor del 1500 antes de Cristo. ¿En qué año estamos nosotros? En el 2020 después de Cristo. ¿Cuántos años han pasado? 3520 años. Alrededor de eso. Oigan, esta palabra escrita tiene 3500 años de antigüedad, pero sigue siendo la misma. El Señor nos da exactamente el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. No cambia y es consistente. El Señor no dio la palabra de Dios a las épocas pasadas y luego a las épocas posteriores la cambió. No, sigue siendo la misma. La misma Biblia, la misma palabra de Dios. Vive y permanece para siempre. ¿Qué sigue diciendo el apóstol? En el versículo 24. Toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Primera de Pedro, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece, nuevamente lo dice, permanece para siempre. Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Nuevamente la palabra, el apóstol nos dice que la palabra permanece para siempre. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Nos dice más que las flores, la gloria del hombre, la hierba, todo se seca, todo se muere. Tiene un periodo de vida y luego de eso muere, fallece, se va.
Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios no se pone vieja, no se seca, permanece para siempre. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Qué nos dijo nuestro Señor con relación a su palabra? En esta ocasión, ya no es solamente uno de los apóstoles el que está hablando, sino que es el propio Jesús que nos está diciendo lo siguiente. Mateo, capítulo 24, versículo 35. Nuevamente es el Señor. Estas son palabras textuales del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si usted es evolucionista, usted cree que el mundo tiene millones de años. Eso es lo que creen los evolucionistas, que el mundo tiene millones de años. El Señor nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que si usted es evolucionista, piensa que el cielo y la tierra tienen millones de años. ¿Qué más permanente que eso, verdad? El cielo y la tierra, por tantos millones de años que se ha permanecido. Pues ¿sabe qué? A esos evolucionistas, yo les digo que primero pasa el cielo y la tierra, que tiene todos esos millones de años, que la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dice el Señor que sus palabras no pasarán. Si por el contrario usted es creacionista, pues entonces usted cree igual que yo, porque yo soy creacionista. Todos los que creemos en la palabra de Dios somos creacionistas. Creemos en la creación por Dios, que Dios fue el autor de la creación. Si usted es creacionista como yo, entonces usted está creyendo que la tierra tiene al día de hoy alrededor de 6.000 años. Alrededor de 6.000 años, ¿verdad? Y posiblemente algunos dirán, pero 6.000 años no es casi nada alrededor de los millones. Oiga, 6.000 años son un montón de años. Son un montón de años. Con todo y con eso, el cielo y la tierra que Dios creó hace 6.000 años todavía están ahí. Usted ve el cielo, ve la tierra, todo creado por la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Su nombre sea de la gloria. ¿Usted quiere algo más permanente que eso? Y lo que le falta todavía a la tierra y al cielo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice nuestro Señor? Que ese cielo, esa tierra, puede que pasen, puede que se destruyan, puede que desaparezcan, que se pongan viejos. La palabra no se va a poner vieja, no va a pasar, permanecerá para siempre. Gloria sea su nombre. El último texto que vamos a tener ahora en este primer estudio se encuentra en Evangelio según San Juan,
El capítulo es el 17. Y el versículo es el 17. No queremos hacer el estudio demasiado largo, por eso es que lo estamos dividiendo, ¿ves? Para que no se nos cansen, que sea un poquito, darle un poquito más de tiempo para que se pueda digerir. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. El propio Señor, nuevamente, palabras textuales de Él, nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Y nos dice el Señor, vamos a borrar otra vez. El Señor nos dice que su palabra es la verdad. Oigan, cuando el Señor dice que su palabra, o sea, que esto que nosotros tenemos aquí todavía disponible para su estudio, dice que es la verdad, se refiere a la verdad absoluta. O sea, esto es increíble, que la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. Eso es lo que nos quiere decir el Señor Jesús cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es posible que nosotros hayamos conocido personas extremadamente brillantes, personas que tienen un IQ, ¿verdad?, en buen español, muy sobresalientes, extremadamente inteligentes. Sin embargo, ¿usted sabe qué? No importa lo inteligente que sea esa persona, no importa lo sabio, la sabiduría que pueda tener, esa persona en algún momento se va a equivocar. Lo que nos dice la palabra de Dios es que esto es la fuente de toda sabiduría. Aquí está la verdad absoluta. La palabra de Dios no se equivoca. Gloria sea su nombre. Nunca se equivoca. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos plena confianza, plena seguridad en la palabra de Dios. Plena seguridad en la palabra de nuestro Dios. Queremos pasar el mensaje, hermanos. Queremos que esto que nosotros estamos diciendo pueda ser bien asimilado, porque estamos sentando las bases para los estudios posteriores. Este proyecto lo que hace es estudiar. Aquí no se va a usar ningún otro texto. Lo que se va a usar es la palabra de Dios. Y estamos sentando las bases para que usted entienda que la palabra de Dios, esto que tenemos aquí, es la fuente de toda sabiduría. Si usted quiere encontrar el camino de la salvación, sencillamente aquí lo tiene. Y aquí, con esta base, es que nosotros vamos a seguir los próximos estudios bíblicos. Por eso es tan importante que nosotros estemos seguros de que creemos que la Biblia es palabra de Dios e inspirada por
Dios. En el próximo estudio vamos a continuar la inspiración de la Biblia y vamos a ver algunos de los beneficios que tenemos al estudiar la palabra de Dios. Me voy despidiendo, no antes sin recordarles el proyecto que consta de la friolera de 2 personas. Escudriñando las Escrituras, escrito está. Correo electrónico, escrito está lucas4.8 @gmail.com. Escudriñando las Escrituras, escrito está. Correo electrónico, escrito está lucas4.8 @gmail.com. El otro logo que tenemos, escudriñando las Escrituras, escrito está, con la Santa Biblia, y el texto de Juan 5:39, precisamente que nos dice, nos recomienda que escudriñemos las Escrituras. Sin más nada por el momento, y hasta la próxima, que vamos a seguir con el estudio, me despido de ustedes. Que Dios les bendiga a todos.